Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Como verán, estamos empezando a integrar temas que se entrelazan con nuestro tema central. Y dentro de estos temas que se están entrelazando, que no puede faltar, son los temas de la genética. Y me encanta esa idea porque ustedes saben que yo siempre quiero acudir a las ciencias porque me gusta tener una base fuerte, unas buenas columnas para poder ir reconstruyendo esa historia no contada. Y qué mejor que hablar de que sobre la faz de la Tierra han caminado en el pasado muchas criaturas que de no ser, porque hemos encontrado sus fósiles y sus restos, si hubieran quedado dentro de las narraciones mitológicas, no sabríamos que existieron. Entonces, miren que los mitos más fantásticos suelen reposar en las estanterías de las librerías de nuestros hijos. Allí los dejamos durmiendo, como si esos seres de los cuales se habla ahí entre esas páginas nunca hubieran existido. Estamos hablando de las lamias, las hadas, los unicornios, las sirenas, los elfos. Pero ustedes como adultos y yo nos hemos preguntado, ¿y si hubieran existido? Es más, ¿y si aún estuvieran quizás entre nosotros? Ahora yo les planteo algo todavía más increíble. Si pudieron haber existido en el pasado, ¿creen que no podríamos construirlos nosotros mismos? Si hablamos de figuras que se mueven entre lo histórico y lo mitológico, no podemos olvidarnos de un personaje llamado Caín. Caín es un personaje que encontramos en las escrituras hebreas del Tanaj, pero que también recordemos que hay varias versiones, por ejemplo, del Génesis, dentro de la tradición hebrea. Entonces, Caín está también incluido en esa categoría mitológica hebrea que se ha recogido de relatos donde Caín, por ejemplo, fue asesinado por accidente por su bisnieto Lamec. Recordemos que Lamec fue un cazador fuerte, pero que ya estaba viejo y ciego, y sin embargo iba todavía a cazar, iba con su hijo Tubal-Caín. Tubal-Caín, que era herrero, recordemos, y que era hermano de Jubal. Jubal, recordemos que en un estudio reciente del profesor Mauro Biglino y el profesor Mateo Corrías, que descubrieron que esta estatuilla, la cual ya vimos algo aquí en Mystery Channel, se las expuse porque tenía unas inscripciones donde ellos encontraron conexión con el dios cananeo El. Y es bien interesante porque encontraron más piezas donde se puede ver, así que ellos encontraron que Yahvé se movía por el Mediterráneo y que contactó o fue conocido por otros pueblos, que él logró extender su fama hacia otros pueblos. Él que se presentó con el tetragramatón que tanto hemos visto también aquí. Así que es muy interesante porque precisamente el hermano de Tubal Caín era músico. Entonces esta historia es bien interesante porque está Lamec con su hijo Tubal Caín y ellos ven que se mueve la presa y Lamec ya estaba muy viejo y estaba como ciego, así que su hijo Tubal lo ayudaba a apuntar hacia la presa con el arco y dispararon. Cuando fueron a ver cuál era la presa, Tubal le dijo al padre, padre, acabamos de matar a Caín. Entonces Lamec empezó a mover los brazos de una manera tal que de algún modo no se explica cómo, no se especifica, mató también a su hijo Tubal Caín. Entonces ya había matado a Caín, que era un ancestro, era el bisabuelo de Lamec. ¿Y cómo lo reconoce Tubal Caín? Lo reconoció por un cuerno en su frente.
Recordemos que recientemente les hablé de la marca de Caín y les di una lectura distinta a todas las que se han hecho en las narrativas. Muchos han especulado de qué podría ser esa marca, la señal, y yo les di una visión diferente porque encuentro una sustentación interesante, pero igual aquí en esta narración, que es una de las tantas versiones, tengamos eso en cuenta, del Génesis, se habla de que Caín tenía un cuerno en su frente. Recordemos también que esta narración de la cual les estoy hablando tiene inconsistencias con la narración que dejaron como la oficial, que es la que ustedes leen en sus Biblias caseras. Yo encontré esta versión en un libro muy interesante que tengo aquí atrás a mi izquierda, titulado Los mitos hebreos. Es realmente interesante. Y esta narración, pues aquí se habla de que Caín tenía un cuerno en la frente. Son cosas que hay que tener en cuenta siempre. Yo cuando les doy una lectura distinta o alternativa, nunca les digo que es la definitiva o que es la verdadera. Simplemente les digo que cuando encuentro otras conexiones que puedan sustentarla, me parece que puede tomar más fuerza que la que nos repiten siempre. Y pues en ese caso, yo la conecté con la cruz de la esvástica, pero son cosas que ustedes pueden simplemente tenerlas allí como parte del archivo para compararlo con otras cosas y al final cada quien decide si puede inclinarse hacia una narración o hacia otra. Entonces, esto es lo interesante de los estudios y por eso les digo, yo nunca aquí estoy diciendo que lo que yo digo es la verdad absoluta y definitiva. Les doy alternativas, que es distinto. Otra cosa interesante de este relato, que es una de las versiones del Génesis, cuando sucede esta escena de Caín, Tubal Caín y Lamec, Adán todavía estaba vivo. Y cuando aquí nos narra también, como dato curioso, que al morir Adán nace Noé y que en ese momento la tierra empieza como a mejorar, porque es que hubo un momento de, digamos, de una situación crítica, como si fuera una especie de maldición. La maldición para el pensamiento hebreo es que no crece el trigo, perdón, no crece la cebada, o no, no crecen los cereales, no te da la tierra, no te da su fruto, esa es la maldición. Entonces estaban en un momento muy negativo, muy difícil, y cuando nace Noé, ¿qué pasa? Noé trae como una novedad. Noé les enseña nuevas técnicas de agricultura. Esto es un detalle que no nos da la Biblia que leemos en casa, sino estas narraciones que son interesantes y que han dejado excluidas del Tanaj que ha sido oficialmente aceptado. Sin embargo, los hebreos conservan todas sus escrituras, sus escritos y sus narraciones, y por eso nos podemos dar cuenta que Noé en ese tiempo entonces empieza a enseñar cosas. Recordemos cómo se describe también en los libros apócrifos el nacimiento de Noé, que tenía cabello blanco, era de piel muy blanca, casi rojiza, y sus ojos tenían un fulgor extraño que brillaba muchísimo. Es una narración que seguramente tiene elementos de exageración, pero podría haber elementos también de realidad y nos hace ver que Noé era distinto. Entonces tengamos en cuenta esto también, porque vamos a hablar, les voy a hablar hoy de esas razas distintas. Yo sí lo quiero llamar razas porque son grupos genéticos distintos de seres humanos o quizás no tan humanos y lo vamos a ir viendo. En el mito, entre comillas, de Atrahasis del siglo XVIII antes de la era común, aproximadamente, se describe de forma más detallada cómo los llamados dioses crean al ser humano. ¿Cómo lo hacen? Ya lo hemos visto muchas veces aquí, mezclando arcilla con la sangre de un dios sacrificado. Normalmente el dios rebelde se trata del dios rebelde Weila o Yeshtu-E, según la versión que vamos a ver.
En otros textos mesopotámicos un poco más tardíos, como fragmentos en sumerio y acadio, en los que se habla de intentos fallidos de creación, o sea que ellos empiezan a hacer varios intentos como prueba, resultado fallido, prueba, son experimentos de creación. Allí se describen seres con deformaciones físicas, por ejemplo, humanos que no podían hablar, o ver, o caminar, humanos con miembros desiguales, seres sin sexo definido, quizás eran hermafroditas, aquí lo veían como algo que no cuadraba con lo que ellos querían, el resultado que ellos querían. Humanos que lloran todo el tiempo, esto es curioso, parece que se deprimían. Eran humanos que tal vez existencialmente tenían problemas existenciales o que no sabían alimentarse, por algún motivo no podían alimentarse, tenían problemas cerebrales probablemente. Miren, estos textos fueron hallados en parte en la biblioteca de Asurbanipal. Es interesante saber esto. Y aunque no son parte del Enuma Elish, complementan el corpus mítico de lo que para los sumerólogos es la mitología sumeria, de cómo los sumerios acadios veían la creación del hombre como un proceso de ensayo y error. Entonces, dentro de estos ensayos errores, nacieron o surgieron muchas criaturas distintas y con distintas características. Esto es parecido como a un laboratorio genético, prácticamente sí, para poder producir estas formas de vida. Tenían que elaborarlo en un laboratorio genético. En un fragmento de la Trahasis dice, abro comillas, ellos mezclaron la arcilla con la carne y la sangre del dios muerto. Un dios y un hombre estaban mezclados en la arcilla. Por el espíritu del Dios, la humanidad fue creada. Aquí cuando dice espíritu hay que ver qué palabra original hay. Puede llamarse etemu tal vez. Esto lo iré a averiguar. Lástima que no lo hice antes de hacer el video porque me gusta aclarar las etimologías aquí. ¿Qué hay? Por eso, por lo que aquí traducen como espíritu del Dios, tengo que ir a verificarlo. La humanidad entonces fue creada, que el alma del Dios esté atada a esta arcilla. O sea, el alma del Dios, también hay que ver qué palabra usan aquí para traducirla como alma, que sabemos que viene de lo que entendemos, lo que entiende la mayoría de la gente es un concepto helénico. Entonces aquí habría que ver, pero si vamos a ver en el contexto hebreo, alma es la vida, la sangre, el cuerpo, todo junto, es el nefesh, que es lo que llaman alma cuando se tradujo al griego. Y hombre es su nombre, cierro comillas. Entonces, ¿qué dicen amigos? ¿Esto es fantasía? ¿Será? Bueno, ustedes saben que a mí me gusta partir siempre desde el punto de vista científico. Pues, ¿qué pasa hoy día al respecto? Podemos editar genes CRISPR, como ya lo vimos recientemente, por ejemplo, con estos lobitos hermosos que produjeron en laboratorio. Podemos crear híbridos interespecie, ya lo hemos hecho. Quimeras en laboratorio. Podemos clonar animales extintos, mamuts, lanudos, neandertales, por ejemplo. Todo esto por ahora es hipotético, pero ya lo podemos hacer. Ya dentro de poco se va a poder superar los problemas técnicos que aún hay. Podemos fusionar genes humanos con otros. Ya lo hemos hecho. Ratones con tejido cerebral humano, por ejemplo. Hemos ya producido esto. Esto establece la posibilidad concreta, no solo teórica, de crear seres nuevos o revivir formas pasadas de vida. Esto es una realidad, no estoy hablando de fantasía. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿y si las civilizaciones más avanzadas o no humanas
¿Realizaron ya experimentos similares? Y si estos seres llamados mitológicos quizás no sean eso simplemente, y no sean el producto de un inconsciente colectivo, tipo como los arquetipos de Jung, y preguntémonos también si algunos quizás no desaparecieron del todo. Podría ser que estos seres que ensayaban realizar cuando estaban tratando de hacer al humano en el pasado, quizás produjeron más seres, quizás lograron integrarse con nosotros, otros desaparecieron, lo vemos en la arqueología, cuando encuentran estos llamados homínidos que por algún motivo se extinguieron. Por ahí encuentran de vez en cuando estos sujetos que no se sabe, que se dice que eran entre el simio y el humano. ¿M? Pero quizás no todos se extinguieron, quizás algunos fueron integrados a nuestro ADN. De hecho, en nuestro ADN hay zonas, hay cosas todavía oscuras y a veces en nosotros, en algunas familias, se manifiestan unos fenotipos extraños, unas características. Entonces, tiene una enfermedad extraña, pero quizás no es una enfermedad, quizás simplemente están manifestando ese pasado del cual no se nos habla porque se supone que es mitológico. Y aún más, quizás esos seres que lograron sobrevivir se aislaron de nosotros, quizás se fueron a otros lugares. Y aquí entramos ya a estas ciudades que, por ejemplo, el Tercer Reich buscaba. Ciudades como el Shambhala. Agartha sí fue una creación más moderna, por eso Agartha, yo no les hablo de Agartha, porque es más reciente que Shambhala, que es más antigua, y Agartha prácticamente fue creada en Europa. Entonces, a estos sujetos del Tercer Reich que les interesaba también la genética, ellos iban a buscar en las mitologías los orígenes también de distintas razas, de distintos grupos genéticos humanos y quizás no tan humanos. Nosotros mismos somos híbridos. Entonces no se nos debería ser tan extraña esta historia. Y recordemos, como lo dije recientemente en un post, que nosotros venimos de allá arriba, de allá afuera. De hecho, en una de las versiones del Génesis, en la que tenemos en la Biblia, no se dice dónde hicieron al Adán, porque simplemente se puso en el Gan Eden, pero no dicen dónde fue que lo hicieron. A diferencia de los sumerios que sí, ellos sí cuentan cómo lo fabricaron en el Apsu y se narra todo el proceso, pero de todas maneras con sangre de un llamado Dios, o sea, de otra especie. Somos híbridos realmente. Y bueno, si nadie quiere como pensar que esto pueda ser real, de todas maneras somos híbridos porque se supone que tenemos parte del simio, solo que por evolución. Digamos, en la teoría de Darwin, que es la oficialmente aceptada y que es sacralmente tenida en cuenta por la ciencia oficial, que no se puede contradecir absolutamente, es como un dogma. Se supone que nosotros debemos tener en nosotros sangre de estos simios y han encontrado genes del denisovano y de los neandertales, pero como les digo, es que hubo también mezcla. Entonces es lógico que haya. Y nosotros mismos, les repito, fuimos hechos con con la genética de esa criatura que ya estaba aquí de alguna manera y que nadie ha explicado quién la hizo y quién la fabricó. Así que pensándolo bien, que existan las sirenas, los elfos, los hombres con cuernos, centauros, no sería como tan fuera de contexto, sino que más bien podrían tratarse de residuos genéticos de un pasado oculto. Tenemos evidencias históricas, queridos amigos, y arqueológicas, por ejemplo, en los cráneos alargados no deformados artificialmente, porque siempre nos han querido hacer creer que todos son
deformados artificialmente y hay que hacer una aclaración. Los cráneos, llamados cráneos alargados o dolicocéfalos, en uno de los casos, porque hay varias clasificaciones, no todos son artificiales. Yo diría que los originales son los naturales, pero los artificiales eran personas que querían imitar a estos que eran naturales. Es lo más lógico de pensar. Y tenemos el ejemplo de los que han encontrado en Paracas, Perú. Por ejemplo, el autor del libro Antigüedades Peruanas, Mariano Eduardo de Rivero, y Ustaris, en colaboración con Johann Jacob von Tschudi, realizaron una obra dedicada al Supremo Gobierno de la República del Perú, publicada por primera vez en 1851. Mariano Eduardo de Rivero era un científico mineralogista y político peruano. Fue uno de los primeros en aplicar un enfoque científico al estudio de las culturas precolombinas en Perú. Por otro lado está von Tschudi, que era un naturalista, explorador y diplomático suizo. Él estudió profundamente las lenguas y costumbres indígenas sudamericanas. En esta obra se presenta por primera vez al mundo el famoso caso de los cráneos alargados de Paracas, con descripciones anatómicas, ilustraciones científicas y reflexiones muy avanzadas para la época. Yo lo adquirí. Aquí lo tengo con muchísimo orgullo. Es una obra magnífica y realmente ellos no solo encontraron estos cráneos y no solo hicieron hallazgos muy importantes arqueológicos, también estudiaron con una gran seriedad y respeto las lenguas y encontraron cosas impresionantes que nadie había hablado de esas raíces que ellos fueron encontrando hasta con la lengua céltica y con raíces también del sánscrito. Entonces, es un libro maravilloso y son unos grandes estudiosos. Lo que ellos encontraron fue sorprendente incluso para esa época y sentó las bases de muchas teorías posteriores. Rivero identificó tres grupos humanos precolombinos diferenciados principalmente por características craneales y óseas. Miren, él las llamó las tres razas antiguas, porque recordemos que en esa época todavía se podía hablar de raza, ya que no había la censura y los problemas ideológicos que hay hoy. Entonces, él encontró cráneos alargados de forma natural, sin signos de deformación artificial, como vendajes o tablillas, que es lo que normalmente usaban, y encontró también que tenían un elevado volumen craneal, sutura coronal poco marcada, en algunos casos no había, frente prominente y un aspecto general que nos puede remitir a formas no humanas, como lo dijo él mismo. Así que, pues díganme ustedes, no estamos hablando de ufólogos, no estamos hablando de dos personas, dos youtubers exaltados que fueron a Paracas, estamos hablando de hombres de ciencia y no debemos menospreciar porque era otra época. Entonces, Rivero los consideró como la raza más antigua y extinguida o extinta del Perú. En algunos casos, la capacidad craneal era mayor que la del hombre europeo promedio. Hay una ilustración muy célebre que les voy a mostrar y es la momia de un niño pequeño con cráneo extremadamente alargado, lo que según Rivero y Tschudi descartaba absolutamente la deformación artificial, ya que era casi desde nacimiento. En algunos casos eran recién nacidos. También había una llamada raza intermedia, ellos la llamaron así, o mesocéfala. Esta raza tenía cráneos de tamaño medio y formas variadas. Algunos presentan deformaciones artificiales visibles. Ya habían practicado esto de fajarse con las tablas. O sea que aquí podemos ver que ellos ya estaban empezando a imitar a los originales, que eran los más antiguos. Dense cuenta.
Está clarísimo, amigos. Aquí está la cronología que ellos encontraron. La más antigua tenía los cráneos alargados. La nueva estaba ya mezclada o se estaban alterando para poderse parecer a ellos. Interesante. Se trataría de una población mixta, o sea, mezclada, o posterior a la raza dolicocefálica. Miren, esto lo han querido esconder de una manera absurda y la gente no se da cuenta. Y la tercera raza es la braquicéfala, que es más reciente. Son cráneos redondeados, más bajos y anchos. Estos ya son sin embargo, todavía había mezcla. Ojalá hicieran pruebas genéticas en ese lugar. Igual no nos lo van a decir. Coinciden con poblaciones indígenas quechuas y aymaras actuales, o sea que estos ya son los humanos normales, entre comillas. En su conclusión, los estudiosos concluyeron que los cráneos dolicocefálicos no podían ser deformados por medios artificiales, ya que se han hallado incluso en fetos y recién nacidos. Amigos, había momias con el feto todavía dentro y era dolicocefálico. Así que ya no hay discusión y podrán seguir diciendo que todos eran deformados así, así y escondiendo la verdad. Pero quienes quieren saberlo tienen que ir a fondo de las cosas. No es fácil, amigos, encontrar la información, no la van a encontrar a la mano. Hay que ir a buscarse los libros, hay que ir a buscar a los estudiosos serios. Entonces tenemos una declaración y la vuelvo a decir entre comillas porque es la declaración del estudioso. Dice, los cráneos dolicocefálicos no podían ser deformados por medios artificiales y hasta hoy es motivo de debate, ya que se han hallado incluso en fetos y recién nacidos, cierro comillas. Entonces estamos hablando de unas afirmaciones realmente revolucionarias. Esto es ciencia honesta, no lo están escondiendo. En esa época no escondían, o al menos estos grandísimos estudiosos no lo hicieron. Ahora entonces podremos entender las palabras de Mariano Eduardo de Rivero en este libro y quiero leérselas directamente porque es que es maravilloso, queridos amigos. Se los voy a leer textualmente lo que dijo él para que puedan entender la dimensión de todo esto. Dice, como al historiador propiamente dicho, cabe al antropologista, o sea, al historiador físico, la estrecha obligación de no dejarse descarriar por preocupación alguna, hacer uso cuerdo e imparcial de los materiales que posee, buscar sinceramente, miren qué palabras, qué grande este señor, sinceramente la verdad y admitirla sin hesitación una vez hallada. Vean bien, dejen que esas palabras les penetre la mente y el corazón. Aun cuando por su naturaleza tendiese a desmoronar nociones abrigadas desde la infancia y apoyadas en el dictamen universal. Yo esto lo pondría en un lugar visible al mundo. Esto merece de verdad un monumento visible al mundo con estas palabras. Los progresos que en nuestros días han logrado varios ramos científicos se oponen aparentemente a las tradiciones hebraicas conservadas en la Santa Escritura, y de todos estos ramos, la antropología es tal vez el que menos se armoniza a primera vista con el sentido generalmente atribuido a los primeros capítulos del Génesis. Aquí hago un paréntesis porque es muy importante. Dense cuenta que él está declarando, primero que todo, se ve su conmoción interior al encontrar estos cráneos dolicocefálicos naturales. Esto le debió remover a este científico todo su ser científico como persona. Él estaba diciendo que se desmoronan tus convencimientos convencionales, perdón la redundancia, pero realmente lo está diciendo. Y por otro lado nos está mostrando la dificultad de estos hallazgos enfrentándose a que no están dentro de la narración o digamos de la línea narrativa del Génesis hebraico, hebreo. Entonces,
la religión, queridos amigos. Se nota la presión que ejercía, y estamos hablando del 800, del siglo XIX. Entonces, démonos cuenta de que este científico nos está declarando que aunque esto derrumbe todas tus preconcepciones, tus ideas, lo que tú habías aprendido hasta hoy, lo que tú creías, tus creencias, tienes que ser sincero y no debes hesitar, no debes dudar de declararlo. Miren, esto para mí es una declaración importantísima y yo se la pondría, la enmarcaría y se la regalaría a todos los estudiantes que se están graduando de ciencias, de antropología, de arqueología, de historia. Se la regalaría como para que se acuerden de esto, para que lo tengan siempre presente. Para mí esto es muy, muy importante. Y continúa diciendo el estudioso, como que por explicaciones ingeniosas intenta demostrar, hablando después de lo del Génesis, que no procede toda la raza humana de un tronco común. O sea, ¿por qué? Porque en el Génesis se supone que venimos de Adán y Eva. Entonces él lo está diciendo, no es así. Y que poblado fue el nuevo continente sin intervención alguna de inmigración oriental. Él dice, esto no fue así, porque nos quieren hacer pensar que nuestro continente nunca había tenido una inmigración oriental. Ellos lo encontraron, ¿en dónde? En la lengua. Entonces, él estaba ya convencido. Prescindiendo de examinar materia tan espinosa, nos limitaremos a exponer hechos mediante los cuales podrá cada lector adoptar el parecer que más conveniente juzgue. Lo que yo a veces les digo aquí en mi Story Channel, queridos amigos, yo les expongo las cosas que encuentro, pero ustedes son los que eligen decir, esto tal vez es por aquí o no. Lo desechan y lo ponen en el cajón del olvido. Cada quien lo debe tomar como le diga su conciencia o su cultura o su manera de pensar. Miren, lo está diciendo él. Él está diciendo que como científico es sincero y está diciendo lo que encontró. Ya el que quiera pensar que fue así o no, o el que diga no, eso es mentira o eso no puede ser, problema de cada uno. Y aquí continúan dando unas descripciones, amigos, que uno dice, pues de hecho, ¿yo qué hice? Yo leí las descripciones y las transcribí en ChatGPT y le dije a la inteligencia, por favor, hazme la reconstrucción de un sujeto con estas características y miren lo que me construyó ChatGPT en imagen. Díganme ustedes si aquí no hay algo científico, porque las instrucciones que le di a ChatGPT fueron las descripciones de un científico describiendo un cráneo que encontró, uno de los cráneos de la raza más antigua. Y miren lo que me dio. Chat no sabía que yo estaba hablando de los cráneos de Paracas. Yo le dije, Chat, por favor, reconstrúyeme un ser humano con estas características según estas descripciones de un cráneo encontrado. Y esto fue lo que me reprodujo. Entonces, pues amigos, es interesante. Y ahora ya les digo yo, lo que estamos nosotros descubriendo es que quizás la mitología no es tan mitología. Lo que siempre ha dicho Mauro Biglino, en la mitología hay un núcleo de verdad. Lo han dicho ya muchos también, Max Caranzano en sus libros maravillosos, donde él une, él une todos los hilos de la historia de una manera magnífica. Tenemos que retomar los libros de Max Caranzano porque lo hace magníficamente. Y la especialización que hace Mauro Biglino desde las escrituras hebreas nos ha permitido también analizar esa conexión con los sumerios, con toda la zona también de mesopotámica y del Mediterráneo y ver cómo se conectan. Entonces yo les digo, amigos, digamos que
nada de esto hubiera existido, pero ya tenemos estos cráneos, tenemos los cráneos dodicocefálicos y de otros tipos. Y este señor que existió en una época donde todavía no había las ideas de la conspiranoia y estas cosas de la ufología, no existía todo eso y estamos hablando de gente de ciencia. Pues es magnífico lo que ellos encontraron y que en su escrito él mismo nos estaba diciendo, yo tengo que decirlo de manera sincera, yo no puedo ocultarlo. Esto nos dice mucho de cómo funciona la oficialidad, de cómo estos científicos se ven obligados muchas veces a maquillar sus hallazgos, a presentarlos de un cierto modo. Ahora, yo quiero también hacer aquí una aclaración. No significa que tampoco gente especulativa puede decir, ah, pues es que a mí me presionan, entonces, pero lo que yo digo es cierto. No, tiene que haber una demostración de lo que está encontrando. En este caso tenemos los restos que él entregó a los funcionarios que recibieron estos restos, están en los museos y todavía hay muchos por ahí, pero bueno, los restos que él entregó con un informe científico, con descripciones, porque en esa época era así, es un estudio serio, definitivamente, de estos dos científicos y dieron un aporte maravilloso. ¿Se habla de esto? No. Se habla de pronto en History, ¿cómo se llama? Ancient Aliens History Channel, algo así. em, en todos estos canales y la gente se ríe porque es Zúcolos, porque es Daniken, entonces lo toman como en juego. De pronto algunas cosas pueden ser exageradas. Pues aquí en mi History Channel yo les traigo las cosas el máximo posible desnudas de cualquier exageración. Pero cuando yo quiero darme vuelo, se los digo. Y pienso que con esta base científica, histórica, arqueológica, nos podemos dar vuelo. ¿Por qué? Porque han pisado la tierra criaturas distintas que han caminado paralelamente con el ser humano, que posiblemente se integraron a nuestro ADN y otras desaparecieron, pero que me dicen de las que posiblemente se hayan escondido, se hayan ocultado. Entonces, de vez en cuando hay avistamientos raros. Ahora, yo les voy a confesar que muchos videos, yo cuando me hablan del jet y cosas así, yo ni siquiera veo esos videos porque me da aburrimiento, porque son muy construidos y a veces se ve hasta el traje y todo. Ahora hay muchos trucos, hay muchas maneras con la inteligencia artificial de hacer millones de cosas. Entonces pueden trucar avistamientos ufológicos, avistamientos de seres o esos videos que pasan de los enanitos, del coso, de la... Yo no lo tomo en serio ya, desafortunadamente, pero sí hay relatos de gente, por ejemplo, en mi familia, en sus familias, en Colombia o en otras regiones donde sí pasaban cosas y todavía suceden. De hecho, en mi familia sucede todavía. Yo no les traigo esos relatos porque no tengo pruebas, amigos. Entonces, yo dejé de hablar del tema, que de lo que me acuerdo que yo antes mucho hablaba de cosas paranormales y todo, que ya esa frase, ese título paranormal, pues también ahí ya entra todo como en un mismo paquete de cosas, no, pues que son narradas, pero que no podemos probar. Entonces, pero eso no quiere decir que no sucedan, sí siguen sucediendo situaciones extrañas en la casa materna de mi madre, donde su casa familiar, ellos aún viven ahí, no les cuento las cosas que suceden allí. Se vive casi entre lo mágico, realístico, pero desafortunadamente no hay videos, no hay nada, entonces no les traigo nada, porque si les cuento es algo em, como son nuestras crónicas, es algo relatado. Ahora hay personas que me han preguntado por qué no has vuelto a hablar de esos temas, precisamente porque también
mi manera de ver estos fenómenos ha cambiado. ¿Qué cambió? Que yo antes le tenía explicación. Estaba segura de que era. Hoy no. Eso es lo que cambió en mí. No que ya no piense que sucedió, porque sucedió, yo lo viví. Y muy lindas las personas que, digamos, sintieron esa empatía conmigo en ese tiempo, porque no me dijeron mentirosa o estás inventando, no, porque sabían que yo soy sincera cuando cuento estas cosas. Este canal, si en algún momento hablé de cosas extrañas, fueron cosas que sí sucedieron, no que yo me inventé. Eso sí se los puedo decir con la mano en el fuego, amigos, porque siempre ha sido así y todavía es así. Ahora me he ido más hacia otro tipo de historia, pero igual en mi vida privada no significa que no todavía haya ese elemento. A mí me sucede mucho, ya no me, o sea, no me ha vuelto a suceder algo particular, o si no, pues hasta se los contaría, pero como les digo, solo podría contárselos porque no podría tener ninguna prueba. Pero en mi familia sí, sobre todo allá en Cali, en la casa de mi hermano, sí, sucede casi todos los días cosas. Entonces, bueno, como ya tomó este curso el canal, yo sigo ese hilo, digamos, lógico para que la gente que está siguiendo todos estos estudios, investigaciones, no diga, no, pero Marta, ¿cómo así? Pero sí hay personas que me han dicho, qué pesar, que no has vuelto a contar. Yo podría hacerlo de pronto si lo quieren, pero tendría que ver muchos mensajes así para decir, bueno, de pronto un día les relato lo que está pasando. La posición más sabia es de tomar las cosas con calma, de mirar si es atendible el dato, pero el hecho de que muchas cosas se digan o se muestren en Internet que son mentiras no significa que no existan. No significa, es que este mundo encierra tantas criaturas extrañas, empezando por nosotros mismos. Es que estamos acostumbrados a vernos la cara todos los días en el espejo y nos parecemos muy normales, pero realmente pues somos realmente normales en ese sentido. Nosotros somos híbridos, como ya les había dicho, y en nuestra biosfera, en nuestro medio ambiente, hay tantas criaturas aún no descubiertas en los fondos del mar, en los fondos de la tierra. No sabemos qué tipo de criaturas se han adaptado a altas temperaturas o a las temperaturas más bajas. Ya han encontrado unas de esas, de las temperaturas muy extremas y son rarísimas, son extrañas a nosotros. Entonces, amigos, así como nosotros ya hemos hecho razas rarísimas de animalitos, hemos hecho ya quimeras, hemos hecho ya mezclas extrañas, pues miren, en los relatos existen estas criaturas. Puede ser que en el pasado hayan hecho quimeras, puede ser que haya habido algunas manipulaciones genéticas y estos animales se hayan extinguido, como el famoso unicornio, por ejemplo, pudo haber existido. Miren que hay dragones pequeñitos. En la mitología existen los dragones enormes. Quizás sí existieron, claro, me dirán, pero no hemos nunca encontrado los huesos, los restos. Es cierto, quizás un día lo haremos. Pero como les decía al inicio de este video, lo que no ha existido lo haremos nosotros. Ya verán, bueno, no sé si lo veremos nosotros, pero es probable que en un futuro, es muy probable que empezarán a crear animales rarísimos, animales que no existían. Y es probable que los saquen de la mitología y digan, yo quiero hacer una quimera así, yo quiero que este lagarto tenga alas, pero que sea grande, pero que sea así. Y empezarán a crear cosas increíbles. Todo esto sí, pues no sucede algo antes que haga un reset y que se vuelva a iniciar, porque apenas estamos tomando alas, puede ser que
se nos detenga de alguna manera. No lo sé. Yo estoy aquí pues hablando libremente. Ustedes son libres pensadores y también pueden darme sus opiniones. Espero leerlas aquí en los comentarios y que les haya resultado interesante esta píldora, porque en realidad se trata de una píldora, videopíldora. Un gran abrazo amigos, cuídense mucho y nos vemos aquí en mi Story Channel muy pronto.